Muchas gracias, presidente. Señorías, el pasado pleno interpelamos al ministro de Hacienda en el sentido de que se debían tomar las medidas con carácter urgente que incrementara la eficacia recaudatoria y en la lucha contra el fraude de la agencia tributaria, al tiempo que se mejorase su deteriorada imagen y reforzara su independencia del Gobierno de turno, que ayudase también a reforzar la conciencia fiscal muy deteriorada que tiene la agencia en estos momentos. Alguno podrá decir que no es la primera vez que el Grupo Socialista trae esta cuestión a la Cámara, y es cierto. Los escándalos de estos últimos años, la ineficacia en la lucha contra el fraude y la economía sumergida y el sentir ciudadano que se expresa en las encuestas del CIS de desconfianza y de que se controla más a los más poderosos, a los asalariados, a las pymes, a los autónomos y menos a los más poderosos que siempre encuentran algún tipo de instrumentos para poder pagar poco o no pagar, o que incluso el fraude no les hace penar demasiado, es hoy día convierte en necesaria, urgente, además de necesaria, esta reforma que nosotros proponemos de la agencia, y más en esta época de crisis y sacrificios más repartidos. El objetivo final de esta moción es lograr para nuestro país unos ingresos públicos similares a los que tienen en nuestros países del entorno. Solo eso supondría unos ingresos adicionales, señorías, de 35.000 millones de euros anuales. Para que podamos hacernos una idea, es lo mismo que destinamos a pagar el desempleo en su totalidad o a pagar la deuda también en su totalidad, anualmente, ¿no? Y una cifra parecida a lo que suponen los recortes sociales que se han hecho en estos últimos 3 años. El Gobierno repite que los datos de lucha contra el fraude en 2014 son los mejores de la historia, con esa euforia que el ministro Montoro acostumbra a expresar todos los datos, pero son engañosos, como lo hace normalmente, ya que incluye todos los ingresos de la agencia y no dice que las denuncias de Hacienda por delito fiscal han caído a la mitad en esta legislatura. Y la referencia de esos datos tan buenos que él dice sobre 2013 también es engañosa, ya que en 2013 hubo una bajada de más del 10% sobre el ejercicio anterior. Muy recientemente, el propio Tribunal de Cuentas, en la auditoría de los ejercicios 2012 y 2013, viene a señalar graves deficiencias en la gestión de cobro, la alta litigiosidad y la escasa eficacia recaudatoria, denunciando el propio tribunal que están pendientes de cobro y con grave riesgo de impago más de 50.000 millones de euros, resaltando igualmente el continuo incumplimiento de las recomendaciones hechas por el tribunal en anteriores auditorías. Lo que proponemos en esta moción es, en primer lugar, aprobar un plan de choque que dote a la agencia de los recursos materiales y humanos necesarios para equipararnos con la media de los países de nuestro entorno, que está ahora mismo en un empleado por cada 970 habitantes, mientras nosotros tenemos uno por cada 1.958. Dotarla, por lo tanto, de más efectivos en los próximos años para que pueda existir esa equiparación. En segundo lugar, se trata de efectuar un profundo cambio en la agencia, negociando un estatuto que contemple el nombramiento del director o directora por una mayoría cualificada del Parlamento, estableciendo una duración de 6 años. Se debe crear una oficina también de lucha contra el fraude. La última propuesta que hacemos en esta moción pretende que se realicen los cambios legislativos precisos para que se puedan conocer, por ejemplo, los nombres de los defraudadores y blanqueadores, o pueda penalizarse el enriquecimiento injustificado. Somos conscientes, señorías, de las resistencias de todo tipo que encontraremos ante la aplicación de estas medidas, pero son inevitables, y lo son porque los ciudadanos, estos 19 millones de contribuyentes que en estos días hacen su declaración del IRPF, lo exigen y están hartos de ver cómo los que más tienen se escapan con distintos instrumentos. También sabemos que hasta ahora el Gobierno ha demostrado poca voluntad política para realizarla, pero ahora se debe aprovechar la reforma de la Ley General Tributaria que está en trámite en el Congreso de los Diputados para poder llevarlas a cabo con esa celeridad
que nosotros proponemos y que en todo caso pensamos se puede hacer, si hay voluntad política para ello, en esta legislatura. Muchas gracias. Gracias, señoría. Muchas gracias, presidente. Con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y concretamente que ha expuesto el senador Iglesias, la aceptamos como un nuevo punto al final de los 3 que nosotros contemplamos en nuestra moción, porque es exactamente una enmienda de adición. Sin embargo, la enmienda que presenta el Grupo catalán no podemos aceptarla, y no porque no estemos de acuerdo en el Grupo Socialista con lo que en ella plantea. Aceptaríamos, sin quitarle una coma, los 6 puntos que plantea, pero lo que piden ellos es que esta sustituya a la nuestra. Y claro, el sustituir a la nuestra significa que deberíamos renunciar nosotros a algunos de los puntos importantes que tenemos, con lo cual, evidentemente, nos es imposible aceptar como enmiendas de sustitución, repitiendo que si hubiese sido de adición lo hubiésemos aceptado en su integridad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La portavoz del Partido Popular, la senadora Angulo, imitando al ministro, vuelve a escudarse detrás de los funcionarios. Mire, lo hemos repetido muchas veces, no son los funcionarios de la agencia los que cometen los errores. Pues claro que son unos trabajadores y unos profesionales a los que nosotros damos nuestro reconocimiento, pero no se escuden detrás de ellos, son los responsables políticos nombrados por ustedes los que tienen a la agencia con el nivel de escándalos y de poca confianza por parte de los ciudadanos que estamos viendo, que no lo decimos nosotros, que lo dice el CIS, que lo dicen las encuestas a todos los españoles, ¿no? Hablan de la tasa de reposición como que ha sido un mérito que de cada 10 personas que se iban de la agencia permitían que se entrase una. Pues vaya mérito y vaya voluntad política en este tema, ¿no? Y luego hablan de la ley que a finales del 2012 introdujo algunas medidas positivas, nosotros no votamos en contra, de lucha contra fraude, pero la consideramos absolutamente insuficiente. La consideramos insuficiente y además mantenía la excusa absolutoria, lo cual hoy día es totalmente inaceptable por nuestra parte. Porque eso significa, para que sus señorías lo comprendan rápidamente, que cualquier defraudador, si lo cogen la inspección de Hacienda, le hacen un expediente, lo mandan al fiscal y lo imputan, en ese momento que decida un juez que está imputado, puede ir, pagar y queda totalmente libre de pisar cárcel. Eso es lo que ha hecho esa reforma y esa excusa absolutoria. Con lo cual, el que tenga dinero sabe, en primer lugar, que es muy difícil que lo cojan y que si lo cogen, pagando simplemente, pues evita cualquier otro daño. Muy mal, señora Angulo, todo esto. Mire, yo no voy a decirle más datos, otros portavoces lo han hecho. Simplemente le voy a leer la opinión de un inspector de Hacienda desde dentro, para que podamos entendernos qué sienten ellos. Se llama José María Peláez y dice que, poniendo un ejemplo, que las empleadas de hogar, que se les hace cotizar recientemente, las que trabajan por hora, pues cobraban pequeños sueldos, nunca llegaba al mínimo para declarar y declaraban conjuntamente su marido, su pareja con ella. Bueno, pues la agencia tributaria ha lanzado miles de requerimientos que les obligan a tributar por esos fabulosos sueldos. ¿Es legal? Sí, pero de alguna forma el principio de eficacia y el sentido común nos dice que habría que dedicar menos medios a estos pequeños fraudes o errores y más y mejores a los grandes defraudadores que se escapan por falta de medios humanos y materiales. O quizá darle el mismo trato que a estos últimos, invitándoles a regularizar sin sanciones. Lo mismo les pasó, y lo hemos debatido aquí en esta Cámara varias veces, a los jubilados que recibían pensiones del extranjero. En definitiva, esa nefasta política de utilización de los recursos humanos llevaban a dedicar mucho tiempo, muchos recursos a los pequeños, a los controlados, y poco tiempo a los que exigen una gran dedicación. Mire, este mismo inspector decía que son 3 problemas de la agencia, a ver si le suena algo a lo que hemos dicho nosotros. El primero es la inestabilidad organizativa, 4 directores en estos últimos 5 años, cascada de ceses, descabezamiento de los grandes contribuyentes en estos últimos años.
El segundo problema es el inmovilismo para acometer reformas necesarias, esas inercias que existen y que es muy difícil de romper, pero que es necesario hacerlo. Y el tercer problema se refiere a los criterios políticos en su funcionamiento, en los que siempre predomina una visión a corto plazo. Y esto es lo que hemos denunciado también, el estatuto que permita esa independencia, esa autonomía real de la agencia. Estos problemas podrían tener solución con la aprobación de ese estatuto, dice. Y mire, le voy a decir más con respecto a lo que decía de los avances en recursos. Si el dato es muy sencillo, es decir, queremos ser como los países de nuestro entorno, pues tengamos los recursos para tener los mismos y con eso posiblemente tengamos también los ingresos que tienen esos países, que lo repito y lo han dicho otros portavoces, simplemente con que nos pusiéramos a su nivel tendríamos más de 35.000 millones de euros al año. No es motivo suficiente para poder aprobar todo esto. Tan difícil les es reconocer que se puede mejorar la agencia mucho más de lo que está y recaudar mucho más y ser más justa, ser más equitativa, más imparcial. Tan difícil es reconocer que se podría hacer con voluntad política. Yo creo que deben reconocerlo. En cuanto al portavoz del CIU, repetirle, estamos de acuerdo, nosotros pensamos que a los defraudadores hay que darles más, porque ese derecho al honor, el honor para mí se pierde cuando se defrauda. Muchas gracias. Gracias, senador Vázquez. Por el Grupo Popular cierro el debate.